El versículo de memoria que está en Apocalipsis 14:13 dice así: Y oí una voz del cielo que dijo: Escribe, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus fatigas y sus obras les sigan. Apocalipsis 14:13. Cuando Apocalipsis habla de los muertos que mueren de aquí en adelante, se refiere sin duda al período del mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, dentro del cual se halla el tiempo de la persecución que desatarán la bestia y su imagen, cuando se imponga el aislamiento social y la sentencia de muerte. Los que mueran en ese tiempo serán bienaventurados porque descansarán de su esfuerzo agotador por un momento hasta que pase la indignación y luego resucitarán para ver al Señor venir en las nubes de los cielos. De ellos se dice que sus obras con ellos siguen, lo cual se refiere a la influencia que deja tras sí un cristiano fiel cuando muere. Nuestra lección habla de la devolución, un título que puede despertarnos interrogantes y que se refiere a la etapa de la vida en la cual debemos pensar en la muerte y en la organización de nuestras posesiones para dar honra al Señor aún después de muertos. Todo lo que recibimos en este mundo nos ha sido dado por Dios. Por ello es necesario pensar en esta etapa en la devolución de tantos bienes. Alguien que fue misionera en la China comunista y murió allí como mártir en el año 1934, dijo que no es realmente un sacrificio el que hacemos al consagrarnos a Dios. Más bien lo que hacemos es darle algunas bagatelas a las que nos hemos estado aferrando, porque es cuando nuestras manos están vacías que Dios las llena con sus tesoros. El primer punto que vamos a tratar es la parábola del rico insensato que se halla en Lucas 12, 16 al 21. Al leer el relato del rico insensato, nos da la impresión de que estamos en presencia de un hombre que posee todas las herramientas del gerente exitoso, emprendedor, planificador, dispuesto a asumir riesgos. Empero, en opinión de Dios, el hombre es un necio. ¿Por qué? En primer lugar, porque no reconocía que todo lo que tenía lo había recibido de Dios. El sol había brillado sobre sus propiedades porque sus rayos caen sobre justos e injustos. Las lluvias del cielo descienden sobre el malo y el bueno. El Señor había hecho prosperar la vegetación y producir abundantemente los campos. El hombre rico, perplejo porque no sabía qué hacer con sus graneros llenos hasta rebosar y porque no tenía lugar donde poner el excedente de su cosecha. Segundo, no pensó en Dios, de quien proceden todas las bondades y que lo había hecho administrador de sus bienes para que ayudase a los necesitados. Su mundo era muy pequeño
tan pequeño que solo había lugar para él y sus placeres. Basta escucharlo para darse cuenta de lo egoísta que era. Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Por la mente de este hombre ni siquiera remotamente pasaba la idea de que podía ser un medio para bendecir a otros, especialmente a los desamparados como las viudas, los huérfanos, los ancianos, los enfermos. En tercer lugar, era necio porque creía que tenía el control del futuro. Alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, goza de la vida. Pero el Señor hace planes muy diferentes. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. La riqueza que él había atesorado no podía comprar la suspensión de la sentencia. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Sus extensos campos y bien repletos graneros dejarían de estar bajo su dominio. Había escogido lo terrenal antes que lo espiritual, y con lo terrenal debía morir. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Salmo 49:20. El segundo punto es la preparación para el final de la vida. Cuando se termina el período de los años productivos, que ya dijimos anteriormente que serían unos 40 años, y pasamos por la transición del trabajo a la jubilación, muchos sienten este período como algo muy traumático. A medida que se envejece, se hace para nosotros muy real la brevedad de la vida. Porque, ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago 4:14. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Primera de Timoteo 6:7. Sin embargo, aun cuando envejecemos y nos volvemos frágiles, aun entonces podemos dar fruto para el Señor. Aun en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Salmo 92:14. Con su ayuda, por supuesto, porque él promete cuidarnos. Y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Isaías 46:4. Daniel y Juan tenían más de 80 años cuando escribieron los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis. Elena de White publicó algunos de sus libros más conocidos y amados, como El deseado de todas las gentes, por ejemplo, después de los 70 años. El tercer punto, no puedes llevarte nada contigo. La vida no solo es breve, sino que además no puedes llevarte nada contigo a la tumba. Otro lo recibirá y lo usará en lo que él quiera. Por eso es muy importante que se hagan
planes con anticipación. Es lo que se llama la planificación patrimonial. Aunque nuestros bienes sean muchos o pocos, grandes o pequeños, es conveniente que se planifique cómo se dispondrá de ellos después de la muerte. Elena de White escribió las siguientes importantes palabras al respecto. Desagrada a Dios la manera negligente en que muchos de los que profesan ser hijos suyos manejan sus negocios mundanales. Parecen haber perdido todo sentido del hecho de que la propiedad que están usando pertenece a Dios y de que deberán dar cuenta de su mayordomía. En los asuntos comerciales de algunos reina absoluta confusión. Satanás se fija en todo ello y ataca en una oportunidad favorable y por su manejo de las cosas arrebata muchos recursos de las filas de los observadores del sábado. Y estos recursos van a sus filas. Algunos que son algunos que son ya ancianos, no quieren arreglar sus negocios mundanales y en un momento inesperado enferman y mueren. Hijos suyos que no tienen interés en la verdad recogen la propiedad. Satanás lo arregló así para su propia conveniencia. Dios se fija en nosotros, mayordomos infieles, y nos llamará a dar cuenta. Vi que los mayordomos de Dios pueden, por una administración fiel y juiciosa, manejar sus asuntos en este mundo con exactitud, honradez y rectitud. Y es especialmente el privilegio y deber de los ancianos, de los débiles y de aquellos que no tienen hijos, colocar sus recursos donde puedan ser empleados en la causa de Dios en caso de que los arrebate repentinamente la muerte. Pero vi que Satanás y sus ángeles se regocijan del éxito que han tenido en este mundo, y aquellos que debieran ser sabios herederos de la salvación, permiten casi voluntariamente que el dinero de su Señor se deslice de sus manos a las filas del enemigo. De esta manera fortalecen el reino de Satanás y parecen sentirse perfectamente tranquilos al respecto. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, páginas 183 y 184. El cuarto punto es: comienza con las necesidades personales. Las riquezas son una bendición de Dios y no son condenadas por la Biblia. Solo se condena el amor a las riquezas. El rico está puesto en este mundo para cumplir una misión en la tierra y dar alivio a los pobres en sus necesidades y mejorar la vida de las personas mediante el trabajo digno. En las manos de los buenos, el dinero significará mejor educación para los jóvenes, buena vida para la comunidad y bienestar para su iglesia, que requiere de fondos
para la predicación del Evangelio. Debemos ser diligentes en nuestros asuntos financieros para que tengamos suficiente para nosotros y nuestra familia. Para que ello suceda, debemos transformar el texto de Proverbios 27-23, que dice: sé diligente en conocer el estado de las ovejas. Revisa tus registros financieros y determina tu situación. Haz un balance y conoce tu nivel de endeudamiento. Son formas de transmitir nuestros bienes a nuestros herederos. El testamento entra en vigencia solo cuando el testador haya fallecido. Nombra a un representante o albacea para que administre su patrimonio después de la muerte de acuerdo a sus deseos. La lección, además de mencionar a los testamentos, también habla de los fideicomiso. Ambos son documentos legales sujetos a las leyes del país, obviamente, que ayudan a, digamos así, a cumplir con la voluntad de la persona que murió de cómo distribuir sus bienes entre sus herederos. Entonces, un fideicomiso, ¿qué es y qué diferencia tiene con el testamento? El fideicomiso entra en vigor tan pronto como se lo realice, mientras que el testamento requiere la muerte del testador para que recién se cumpla. Los beneficiarios del fideicomiso pueden recibir sus activos inmediatamente, en el futuro o después de la muerte del que lo redactó. Se pueden seguir entregando a sus herederos durante años, incluso generaciones. Un testamento está sujeto a una posible sucesión, que es un proceso judicial prolongado, costoso o público. Un fideicomiso no requiere aprobación ni revisión judicial. El testamento y la distribución de los bienes se archiva ante el tribunal y es información pública. El fideicomiso es confidencial. Se debe consultar con abogados confiables y con experiencia en la planificación patrimonial para asesorarse al respecto. En primer lugar, la planificación patrimonial comienza beneficiando a la familia. Proverbios 13:22 dice: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Proverbios 13:22. Es decir, que cuando se tiene una buena administración y con respecto a estos principios que hemos dicho, de que comprendemos tres cosas: de que Dios es el dador de todo bien y nosotros somos únicamente sus administradores. En segundo lugar, cuando comprendemos la brevedad de la vida. Y tercero, cuando tenemos una administración de nuestros bienes honesta y de acuerdo a las normas de Dios. Entonces podremos dejar herencia que alcance hasta nuestros nietos, porque seremos bendecidos en abundancia por Dios. Pero además de esta planificación patrimonial, es muy importante considerar que después de terminar con las necesidades de nuestra familia, consideremos dar, mientras estamos vivos, ofrendas o donaciones para un nuevo edificio de iglesia, para ayudar a jóvenes pobres a obtener
educación que les permita sobrevivir dignamente, campañas de evangelización o cualquier otro proyecto de la Iglesia. Tendremos muchos beneficios al actuar así, porque podremos ser testigos de los resultados de nuestras donaciones. Tendremos la satisfacción de haber suplido una necesidad en el momento justo. Evitar las peleas familiares después de la muerte, que son muy frecuentes cuando las cosas no han sido ordenadas de una manera justa y equitativa. Dar un buen ejemplo a nuestros hijos con respecto sobre todo a la caridad y nietos, y almacenaremos en el cielo nuestros tesoros, donde los ladrones no hurtan ni los alcanza ninguna catástrofe económica. Además, sabremos que estamos contribuyendo a la bendita esperanza que tanto anhelamos, la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. De ninguna manera se pretende comprar la salvación con donaciones, sino por el contrario, el amor a Cristo y la gratitud que sentimos hacia Él y hacia el Padre y el Espíritu Santo por habernos salvado, hará generosos y agradecidos nuestros corazones por tanto amor.